Hola, durante el siguiente grupo de vídeos vamos a ver lo que son las publicaciones científicas. Vamos a hacer un pequeño repaso por encima de alguna de aquellas cosas más importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a hablar dentro de esta estructura de clase de lo que es el nexo común entre las diferentes publicaciones, requisitos generales o comunes de algunas de ellas, tipos de publicaciones, así como referencias bibliográficas y, como no, la revisión de un artículo, que es lo que se debe hacer. Vamos a empezar. Como nexos comunes, ¿qué vamos a tener? Bueno, por ejemplo, debemos saber que tenemos diferentes tipos de artículos en la mayoría de revistas destinadas a la obtención de la imagen, lo que se refiere a imagen diagnóstica. Imagen radiológica, imagen médica, aquella en la que los técnicos, tecnólogos o licenciados en bioimagen estamos acostumbrados y vamos dirigidos. Tenemos o podemos encontrar básicamente artículos originales, artículos breves, casos clínicos, artículos sobre otras aplicaciones, por ejemplo, y también historia y técnicas obsoletas, entre otros. Pero no debemos olvidar que también existe otro tipo de artículos, por ejemplo, como aquellos que van dirigidos al director, cartas en las cuales los lectores dentro del mundo del diagnóstico por imagen quieren explicar, transmitir alguna cosa, bien de lo que se ha publicado o bien sobre algún tema concreto, eso sí, dentro del mundo del diagnóstico por la imagen. También se pueden encontrar otro tipo de artículos, por ejemplo, como imágenes. Y por supuesto hay en la mayoría de publicaciones dedicadas al mundo de la radiología un apartado dedicado a otras secciones, es decir, suele ser un campo abierto para permitir las publicaciones que no se ajusten bien a alguno de los campos anteriores que suelen tener de forma habitual. Si estos artículos entre sí, aunque pertenezcan a diferentes revistas, si siguen las normas de publicación internacional dentro de lo que son las revistas científicas, van a tener toda una serie de nexos comunes. Por ejemplo, vamos a plasmarlo en un cuadro y la revista Cardiología, por si cogemos una de ellas, o bien la revista de la Asociación Catalana de Técnicos, ACTEDI, que es la revista de imagen diagnóstica, o bien la de medicina clínica, vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de artículos. Por ejemplo, artículos originales y artículos breves. Estos son los que suelen tener mayor importancia. ¿Por qué? Son los que tienen más relevancia, son aquellos artículos que se dedican un poco a lo que es la investigación, tienen un proceso y un equipo de trabajo detrás importante. Seguro que los artículos originales tienen mucho más peso, mucho más desarrollo e investigación detrás, pero estos artículos breves también tienen una base importante de investigación y desarrollo. Al margen de lo dicho anteriormente, podemos tener en cuenta como nexo común entre estos artículos originales de las diferentes revistas como Cardiología, Imagen Diagnóstica y Medicina Clínica, también se podría incluir la revista de Radiología de SERAM, pues tienen en común muchas cosas. Por ejemplo, el número de autores. El número de autores va a ser parecido en todos aquellos artículos originales, aunque sean o pertenezcan a diferentes revistas, como por ejemplo puede ser la de Cardiología, la de Imagen Diagnóstica o la de Medicina Clínica. Todas estas revistas, incluso la de Radiología que decíamos antes, cumplen una cosa, y es que son revistas del mundo científico. Pueden variar, a lo mejor un número de autor, pueden variar también en la extensión. Artículos originales en Imagen Diagnóstica hablan de aproximadamente unas 4.200 palabras, en Medicina Clínica está alrededor de las 4.000, igual que en la revista de Cardiología.
pero siempre la extensión va a ser mucho mayor que no los artículos breves, que tienen un contenido científico de investigación, pero va a ser, como el nombre nos indica, mucho más breve. Otro tipo de nexos en común que van a tener van a ser las referencias bibliográficas. Tienen un límite y ese límite va a ser similar en todos los artículos originales de las diferentes revistas que tenemos o de las cuales estamos hablando. Pero entre estos artículos sí que va a ser muy similar el número de referencias. El número de tablas, las tablas utilizadas en artículos originales y en artículos breves, en casos clínicos incluso, van a ser similares entre ellos. Y así cada uno de las diferentes áreas que nos encontramos dentro de un artículo. Como requisitos generales, vamos a tener también, o vamos a encontrarnos con otro tipo de cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, lo que es la redundancia o artículo original. Al mismo tiempo, aquellos criterios internacionales de autoría, es decir, qué es lo que nos marca el mundo internacional dentro de las publicaciones científicas. También, y muy importante, no hay que olvidarse lo que son los conflictos de intereses, y que cumpla toda una serie de requisitos específicos de publicación que vendrán más bien dictados por la directriz editorial de esa revista y las responsabilidades éticas que se deben tener en cuenta sin dejar de lado lo que son la toma de decisiones. Si nos paramos a pensar y a hablar del primero de ellos, era la redundancia, o también podemos decir artículo doble. ¿Qué significa esto de la redundancia? Bueno, como definición, podemos decir que la redundancia vendría a ser más o menos como la utilización de toda una serie de palabras para expresar una idea o un concepto, pero que además esa idea o ese concepto ya ha sido explicado previamente, aunque no sea con las mismas palabras, de otra forma. Si eso lo traducimos y lo plasmamos dentro de la idea de un artículo científico, una redundancia, sería lo que más bien nos va a describir este segundo nombre, un artículo doble. Es decir, va a ser un trabajo que ya se ha publicado en otra revista, en otro medio científico, y que de repente aparece en una publicación. Si no está publicado, está en desarrollo y está a punto de aparecer. Bien, entonces todo esto debe tener una serie de criterios. Pero claro, no vamos a hablar de redundancia sin que haya algún criterio por medio. Por ejemplo, criterios para considerar un artículo redundante o doble va a ser que tengan como mínimo un autor en común, que tengan una persona de las que ha desarrollado como primer, segundo o tercer autor dentro de ese artículo. Y si no fuera así, que no tienen un autor en común, debe haber alguna otra cosa que haga que esos artículos sean iguales, si no iguales, muy idénticos o similares. Como por ejemplo podría ser que aquel objeto de estudio o aquella población que se está estudiando o que forma parte de esta investigación sea terriblemente igual, idéntica. Esto haría que se podría considerar que fuera un artículo redundante o doble. Pero no son estos solamente los dos únicos criterios, sino que también hay otro más, como por ejemplo el método utilizado. Existen diferentes formas de investigación, diferentes formas o métodos para obtener y llegar a unas conclusiones durante ese proceso de investigación y desarrollo. Si el método es el mismo, es idéntico, también se puede considerar un artículo redundante o doble. Y por supuesto, cómo no, vamos a dejarnos de lado siempre y cuando los resultados o interpretación final de ese trabajo, de ese desarrollo, sean similares.
Ahora bien, pensemos que estos criterios se nos pueden presentar todos a excepción del primero. Es decir, volvamos atrás, a excepción del autor. Si identificamos que todos los otros se cumplen menos el autor, esto tiene otro nombre. ¿Cómo se llamaría esto? Es decir, es un artículo exactamente igual, pero que no coincide ninguno de los autores, o no coincide el autor. Eso se le conoce como plagio. ¿De acuerdo? Plagio. Entonces, un artículo que es plagiado o que es redundante tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, existe toda una serie de normas a nivel de publicaciones científicas de relación entre revistas que dicen que si esto ocurre, ese artículo que es plagiado va a ser público en la revista, se va a hacer referencia pública en la revista donde han intentado realizar esta publicación plagiada. Además, se va a hacer una comunicación entre las editoriales, comunicando la publicación inicial que ha habido este intento. Y no solamente eso, sino que además se va a hacer también la no aceptación por parte de esas editoriales de ningún artículo de esos autores que han intentado plagiar durante el periodo de 3 años. Es decir, el plagio no es nada bueno, nada sano, aparte de que es copiar de derechos y autorías como mínimo intelectuales.